Hola, hoy para cerrar el círculo virtuoso de las principales lecturas que todo compañero masón tendría que leer, os propongo una visión literaria con un recorrido por Inglaterra, Alemania e Italia. Como ya os detallo en mi último libro, que se ha publicado hace unos 10 días, tenéis en él una amplia bibliografía dividida en dos. Primero temática de compañero masón y otra con mi propuesta literaria que aquí en este vídeo aprovecho para haceros una especie de esbozo. El primer vídeo, que viene, ya hemos dicho que lo vamos a dedicar a Inglaterra, Alemania y Italia, y en principio sería el tercero que completaría una lista de escritores y países que creo que son significativos. El próximo vídeo vamos a dedicarlo por entero a Jorge Luis Borges, porque creo que tiene también mucho que decirnos a los masones en el aspecto iniciático, simbólico y hermético de sus temas, que pueden ser de diferente medida y de diferente acepción para quien los lea. Comencemos con Inglaterra. En Inglaterra podemos destacar, por ejemplo, a Shakespeare con sus obras maestras Romeo, Julieta, Hamlet, Macbeth y Otelo, como un retrato de la complejidad de la naturaleza humana a través de personajes llenos de pasión, de ambición, de amor, incluso de tragedia. Estas obras se caracterizan por su complejidad temática, sus personajes desarrollados y su habilidad en explorar los aspectos quizás más profundos de la condición humana. Después podríamos también mencionar a Jane Austen con los clásicos Orgullo y Perjuicio, Sentido y Sensibilidad. Austen era una observadora aguda de las personas, de sus motivaciones, de su habilidad para capturar en unos momentos determinados la psicología humana, que ha sido ampliamente mencionada como una gran escritora que hace pensar a la gente por los complejos y multidimensionales ejercicios de personaje que en sus obras hay. Y esto es muy importante, porque allí se ven las fortalezas y las debilidades y nos hacen sentir reales y creíbles cuando analizamos los personajes. Y es que Austen también aborda temas de igualdad y de justicia social en todas sus obras, lo que puede ser particularmente interesante para nosotros porque se promueve la igualdad, la fraternidad y la libertad. Su enfoque en la ética y los valores morales, así como su capacidad para captar la complejidad de la naturaleza humana, hacen que la obra de Austen sea valiosa para aquellos que buscan una mayor comprensión del mundo y de sí mismo. Después tenemos la obra de Charles Dickens, que se enmarca en el movimiento literario del realismo y el costumbrismo, el cual buscaba retratar la realidad social de la época. Dickens también fue un defensor de la educación, especialmente para los más pobres. Para los más pobres y desfavorecidos, lo que refleja el compromiso de los valores humanitarios y la ayuda a los demás que tenía. Con su obra maestra, El cuento de Navidad, es un buen ejemplo de cómo la literatura puede transmitir valores como el amor, la compasión y la generosidad. Otro escritor a destacar, o al menos para mí, George Orwell, seudónimo, como sabéis, de Eric Arthur Blair. Fue un escritor y un periodista del siglo XX, reconocido por su compromiso social y político en defensa de la libertad, la democracia y la justicia social. Sus obras, entre las que destacan novelas como 1984 y Rebelión en la Granja, así como sus ensayos y artículos periodísticos, reflejan su visión crítica de la sociedad y la política en su lucha por la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Su literatura es considerada una crítica de las sociedades totalitarias y autoritarias y de la falta de libertad y derechos humanos que se dan en ellos.
y a Stephen Hawking, físico teórico reconocido por sus aportaciones en la comprensión del universo y la física cuántica, puede ser una obra que tiene que tener un especial interés cuando él explica a su manera el tiempo. En cuanto a su formación espiritual, tenemos a Goethe, que fue masón, y su obra está impregnada de simbolismo y de referencias masónicas. Para él la masonería era una forma de buscar la verdad y la sabiduría y de trabajar por la mejora de la humanidad. De su vida masónica se sabe que cuando se inició en 1780 y que mantuvo también un estrecho contacto con la obra, y este contacto con la masonería hace que algunas de sus obras sean muy importantes para nosotros los masones. Hay que saber leer entre líneas para comprender a Goethe. Goethe nos proporciona desde su punto de vista y al mismo tiempo teniendo en cuenta el contexto de su época, de su vida, de su formación, todo lo bueno que tenemos que aprender, que es mucho, releyendo a Goethe. Cuando vayáis avanzando y progresando en vuestra vida masónica, volverlo a leer será muy importante. Vayamos ahora a Nietzsche. A Nietzsche con su pensamiento crítico, el cual aborda temas sobre la moralidad, la religión, la existencia humana, en obras como Así habló Zaratustra, evocando al superhombre. Esto es muy importante, conceptos ampliamente reconocidos por su crítica a la moral tradicional y su propuesta de una nueva manera de pensar sobre la existencia humana. Nietzsche es conocido por su famoso concepto del superhombre, o el Übermensch, una figura idealizada que se eleva por encima de las convenciones sociales y religiosas para alcanzar una vida plena y auténtica. En su obra, Nietzsche también trata de temas como la voluntad de poder, la naturaleza humana o la muerte de Dios. Su pensamiento es complejo y a menudo se interpreta de diferentes maneras, pero en general se puede decir que fue un crítico acérrimo de las limitaciones impuestas por la moral y la religión. Vayamos ahora a Kant. Su obra Crítica de la razón pura nos cuestiona los límites del conocimiento humano y de la naturaleza de la razón. Para Kant, la ética se basaba en la razón y el deber moral. La idea principal, su ética, es que debemos actuar siempre de acuerdo con el deber, no por un interés personal, sino porque es fundamental, ya que en el Tratado de las Costumbres sobre la moralidad y la ética nos entra y nos concibe en una sensación nueva, dinámica y esclarecedora. Lutero, para terminar con la parte alemana, fue un teólogo y reformador religioso. Importante, claro está, para él la Biblia era la única fuente de la verdad por encima de las obras y de los ritos de la Iglesia Católica. Conozcamos su idea sobre la salvación del hombre, la separación de la Iglesia y el Estado y su compromiso con la educación y el bienestar espiritual de las personas. Su obra tuvo una gran influencia en la sociedad de su época, claro está, y continúa siendo relevante en la actualidad. Lutero es conocido principalmente por su papel en la Reforma, como sabéis, protestante, y por su obra. Y las 95 tesis en las que criticó la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica y defendió la idea de que la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo y no por las obras, es muy importante. Como obra teológica también escribió sobre otros temas como la educación, la política y la ética. En su trabajo, a la nobleza cristiana de la nación alemana le da una fuerte preponderancia.
Lutero toma la importancia de que todos los cristianos tuvieran acceso a la Biblia en su propia lengua. Sobre el gobierno secular, Lutero defendió la idea de que el poder político se deriva de Dios y que los gobernantes deben actuar en beneficio de sus súbditos y no de sus propios intereses. Uno de los puntos centrales de la obra de Lutero fue su énfasis en la justificación por la fe, es decir, la idea de que los seres humanos son salvados no por sus propias obras o méritos, sino por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. También defendió la interpretación personal de la Biblia, argumentando que cada individuo tiene el derecho y la responsabilidad de leer y de comprender la palabra de Dios por sí mismo. Esto es muy importante. Vayamos ahora a Italia. Leonardo da Vinci es conocido por uno de los mayores genios de la historia, tanto artística como científica. Todo es digámoslo así, un espectáculo de generosidad sensual de la vista y de poder analizar el vínculo que le rodeaba, tanto a nivel estético como a nivel visual, como a nivel literario. Leonardo da Vinci, en realidad, hay que comprenderlo y estudiarlo a fondo, porque él buscaba la verdad y la sabiduría a través del conocimiento y de la contemplación. En sus trabajos se pueden apreciar diversos símbolos y referencias al pensamiento iniciático, como la geometría, la alquimia y la filosofía hermética. Entre sus obras más destacadas, de Leonardo podemos ver la Mona Lisa y la Última Cena, así como diseños de ingeniería y sus estudios sobre la anatomía y la botánica. En todos estos campos, Leonardo aplicó su visión holística del mundo y su pasión por el conocimiento profundo y detallado. Para él el arte no era simplemente una forma de expresión estética, sino una herramienta para comprender el mundo y la naturaleza humana. Su obra es un compendio de simbolismo donde la naturaleza es un elemento clave y la figura humana es vista como un microcosmos del universo. Vayamos ahora a Tomás de Aquino, que fue uno de los filósofos y teólogos más importantes de la Edad Media, cuya obra y pensamiento han dejado una huella profunda en la historia del pensamiento occidental y cristiano. Su obra más importante, la Summa Teológica, es considerada como uno de los pilares de la escolástica medieval y aborda una gran variedad de temas teológicos, filosóficos y morales que le convienen a todo el mundo, no sencillamente a los místicos, o a los cristianos o a los católicos, sino también a los agnósticos y, ¿por qué no, a los ateos? Aquino reflexionaba sobre la relación entre la razón y la fe, y cómo ambas pueden coexistir armoniosamente. Esto era su principal fuente del pensamiento, aunque él la anclaba, esta fuente, en la naturaleza de Dios, de la creación, de la moralidad, de la justicia y de la ley, entre otros temas relevantes. Su filosofía se basa en la idea de que la verdad puede ser alcanzada a través de la razón, pero siempre debe estar en armonía con la fe. En sus escritos abogó por la necesidad de la contemplación y de la meditación para acercarse a la divinidad y alcanzar una mayor comprensión del mundo y de uno mismo. Para los masones, el conocimiento de la obra de Tomás de Aquino puede ser un valioso enjuague y un valioso ramillete de conocimiento para dar lugar a la reflexión sobre la relación entre la razón y la fe, que puede ser relevante para muchos, pero también para otros entender la búsqueda de la verdad y la iluminación en la masonería. Además, su filosofía puede servir para reflexionar sobre la naturaleza del ser humano y su relación con el mundo,
y para profundizar cuestiones éticas y morales. Por último, su reflexión mística es una fuente de inspiración para aquellos masones que buscan la mayor comprensión de lo divino y una experiencia más profunda de la espiritualidad. Vayamos ahora a Maquiavelo, interesante pensador del siglo XVI, cuyo legado ha sido ampliamente estudiado y debatido hasta la actualidad. Su obra más conocida es El Príncipe, y en esta obra hay una reflexión sobre el liderazgo en una sociedad dividida por las intrigas y la corrupción. Esta sociedad que él veía puede ser ahora tenida como un ayornamiento de lo que ocurre en la sociedad actual o la sociedad, por ejemplo, del siglo pasado. En esta obra, Maquiavelo defiende la idea de que el fin justifica los medios, argumentando que un príncipe debe ser capaz de utilizar cualquier medio necesario para mantener su poder y proteger su estado. La importancia del pensamiento de Maquiavelo radica en que desafía las ideas tradicionales de la política y cuestiona las creencias sobre la moralidad y la ética en el gobierno. Su obra representa un cambio radical en la concepción del poder y de la política, y evidentemente ha sido considerada como una de las primeras expresiones de pensamiento político moderno. La importancia de la obra de Maquiavelo radica en su enfoque realista y práctico de la política y su énfasis por la necesidad de que los gobernantes sean capaces de tomar decisiones difíciles. Además, sus ideas sobre el Estado y sobre la ciudadanía han sido fundamentales para la teoría política moderna. Su obra puede ser útil en la reflexión sobre conceptos de justicia, de ciudadanía y de libertad que son fundamentales para la masonería y para comprenderla desde el principio. No podemos olvidar tampoco ahora a Leopardi, poeta insigne, romántico italiano, con su profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la existencia de la condición del ser humano en el mundo. Su obra literaria y filosófica se caracteriza sobre su profunda reflexión sobre el sentido de la existencia humana y al mismo tiempo su lugar en el mundo, así como por su crítica a la sociedad de su época y a los valores convencionales. Fijaos bien que cada autor que vamos tratando, aparte de confeccionar y de expresar sus ideas, toman a su sociedad, a la sociedad en que les ha tocado vivir, toman a esta y le hacen un detallado análisis y obran en consecuencia. Entonces esto es un concepto que en masonería nos tenemos que acostumbrar desde el principio. Analizar todo lo que tenemos delante y saber obrar en cada momento como es necesario. Su visión sobre la infelicidad a través de la búsqueda de la felicidad constituye una clara visión de la melancolía ilustrada de Leopardi y su elogio a la razón y a la ciencia. En Operette Morali, sus diálogos filosóficos tamizados de ironía muestran la vanidad humana y todos los problemas que esta vanidad conlleva. Si miramos el conjunto de su obra, podemos encontrar una reflexión profunda sobre la condición humana, la melancolía y la sociedad, y la soledad y la belleza, su admiración por la naturaleza. Leopardi sostuvo una visión pesimista de la sociedad y del ser humano. Él creía que la vida humana es esencialmente dolor y sufrimiento y que el hombre está destinado a la infelicidad. Para él la sociedad en gran medida era responsable de esta infelicidad debido a sus convenciones y expectativas que a la larga o a la corta, según él, nos hacen infeliz. Bien, hemos hecho un tamizado sobre tres culturas diferentes, la inglesa, la alemana y la italiana, con una serie de autores, aunque esto simplemente es una minoría.
Analizando por encima estos autores que os propongo, os encontraréis con otros que también os pueden alegrar la vida y conceptuar vuestros principios masónicos. En el próximo vídeo, como os he dicho, tocaremos la visión tan importante como es la de un filósofo como Borges, filósofo, escritor, decidle como queráis. Borges se merece un punto y aparte porque es un gran desconocido y al mismo tiempo es necesario ver toda su obra, sus características especiales que entran dentro de la dinámica de la iniciación, del esoterismo y del buen hacer, del buen escribir, del buen relatar de un gran literato. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Si aún no estáis suscritos a Manual de Masonería, hacedlo. Y si queréis tener puntual información de cuándo se van subiendo nuevos vídeos de Manual de Masonería, dadle a la campanita, esta que veis aquí, dadle aquí, o una que hay mucho más abajo, al lado del relato de la caja, y tendréis puntual información de cuándo se van subiendo nuevos vídeos de Manual de Masonería. Y como siempre al finalizar mis vídeos, os doy las gracias. Muchas gracias.